Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad quiero invitarles que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento y pedirle a Él que sea Él quien nos bendiga a través de lo que su palabra nos enseña. Amado Padre Celestial, Señor Dios, en esta hora nuevamente venimos ante ti, Señor, con agradecimiento por tus múltiples bendiciones, confiando en que tu presencia, en tu bendición está sobre nosotros. Señor, te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo nos ilumine, nos bendiga y que por medio de tu palabra seamos alimentados, edificados, enseñados, y que así, Señor, podamos cumplir el propósito por el cual tú hablas a nuestra vida por medio de tu palabra, podamos retenerla, practicarla, llevar fruto abundante para gloria de tu nombre, para nuestro provecho, para nuestra edificación, pero también, Señor, para edificación de tu obra, de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarles que abran su Biblia nuevamente en el capítulo número 11 del libro de los Hechos. Hemos venido estudiando a partir del versículo 19 cómo el Señor obra de tres maneras para garantizar la expansión de su evangelio. Del versículo 19 al versículo 21 podemos observar cómo el Señor provoca el nacimiento de nuevas congregaciones locales con el propósito de que su evangelio sea expandido. Del versículo 22 al 24 pudimos observar en este pasaje cómo Dios obra fundamentando esas congregaciones locales de igual manera con el propósito que su evangelio sea expandido. Ahora les invito a que podamos leer el versículo 25 y el versículo 26, y aquí veremos, hermanos, la tercera manera como Dios obra para la expansión de su evangelio. Dice la palabra del Señor: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Si recordamos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, Él hizo esta declaración después que el apóstol Pedro había dicho que el Señor Jesucristo era, o que Jesús era el Cristo, el Hijo del bendito. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No vamos a entrar en ese detalle de quién es la roca, pero la mayoría de comentaristas dicen que la declaración que hizo Pedro sobre Cristo es la roca. Pero a lo que quiero referirme, hermanos, en esta tarde es esta declaración maravillosa que hizo Jesús, y solo Él la pudo hacer. Yo edificaré mi iglesia. En este pasaje que hemos leído, vemos cómo Dios nos muestra la tercera manera de cómo Él obra para que su evangelio sea expandido. Veremos cómo Dios, hermanos, edifica su iglesia. No solo provoca que la iglesia nazca en cierta ciudad, no solo la fundamenta, sino que también Dios garantiza que esa iglesia sea edificada. Quiero recordarles, o que recordemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de esta entidad llamada la iglesia, se le compara a un edificio que está siendo construido. El apóstol Pablo lo dice de alguna manera: yo ya puse el fundamento, y ahí cada uno debe edificar. Pero también el apóstol Pedro dice que nosotros nos acerquemos al Señor como piedras vivas que somos, y Él es la piedra angular, es decir, el fundamento donde la casa espiritual llamada iglesia está siendo edificada. Entonces, cuando vemos esas expresiones en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia, se le compara, o se dice de la iglesia más bien, que es podemos comprender, hermano, con esas declaraciones, que es un organismo vivo. La iglesia no es una organización terrenal, la iglesia es un organismo vivo,
y en ese sentido podemos entender que es un organismo dinámico que está en constante vivificación, en constante crecimiento. Hermanos, hemos oído acerca de el deísmo, una filosofía que dice que Dios creó al mundo y lo abandonó a su suerte o a leyes naturales. Nada más lejos de la realidad. Y de igual manera podemos decir que Dios obra con su iglesia. Así como Dios creó al mundo y lo sigue gobernando, así Dios también le ha dado nacimiento, fundamento y está edificando a su iglesia. Dios no ha abandonado a su iglesia. No porque sea, como lo dije en uno de los mensajes anteriores, el fin último de la iglesia, sino que por medio de la iglesia el Señor va a permitir que su evangelio sea expandido. Hermanos, vamos a ver en estos dos versículos que hemos leído 3 elementos que Dios utiliza para la edificación de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. Como va a decir Pablo en la carta a los Efesios, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces vamos a ver, hermanos, como les repito, 3 aspectos, 3 elementos de cómo Dios edifica a esa iglesia. Acompáñenme, dice el versículo 25 que ya habíamos leído. Recuerde que venimos en una narración que Lucas está haciendo de lo que estaba aconteciendo en Antioquía. Llegan unos varones, predican el evangelio, mucha gente se convierte, la iglesia de Jerusalén es informada de lo que está sucediendo y envían a aquel hombre con grandes cualidades como era Bernabé, probablemente a cerciorarse de lo que allí estaba aconteciendo. Él vio la gracia de Dios, él exhortó a los hermanos a que estuvieran fieles al Señor y continúa la narración. Y en esa narración vemos lo que dice el versículo 25. Después, es decir, después de haberse cerciorado, después de haber exhortado a los hermanos a que se mantuvieran fieles al Señor y así estar fundamentados en Cristo, dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hermanos, el primer elemento que Dios, vemos en este pasaje, que Dios utiliza para edificar a su iglesia, ¿cuál será? Es, hermanos, aquellos varones a quienes Dios ha habilitado para el ministerio. Aquellos hombres a quienes Dios ha dotado para que realicen la preciosa tarea de ministrar a la iglesia, ministrar al cuerpo de Cristo. Ya hemos visto esas características, ya hemos visto que este hombre llamado Bernabé tenía la confianza de la iglesia en Jerusalén, por eso lo envían, porque tenían confianza que él era el hombre apto por Dios, ¿verdad? Capacitado por Dios para ir a darle palabras de edificación, palabras de aliento para exhortar a la iglesia joven que había recién nacido en Antioquía. Pero también dice aquí Lucas en este pasaje, en el versículo 24, que era varón bueno, que era varón lleno del Espíritu Santo, era un hombre fiel, o como dice aquí Reina Valera, era un hombre de fe. También puede ser un hombre fiel. Entonces, en esta frase que hemos leído en el versículo 25, hermanos, podemos ver otras cualidades y aptitudes de este hombre llamado Bernabé. Ya dijimos que los apóstoles también le cambiaron el nombre porque vieron en él ese potencial o esa capacidad, esa actitud de él de ser un hombre que traía exhortación, un hombre que traía consuelo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos en Bernabé a un hombre que Dios ha dotado, que Dios ha capacitado, que Dios ha habilitado para poder estar ministrando a esta congregación. Pero también hay algo que podemos ver en la vida, en la conducta de este hombre Bernabé, que debe servirnos a nosotros, hermanos, como una lección y practicar ese elemento que vemos en Bernabé. Bernabé no es como aquel hombre que Juan menciona en aquella carta, ¿se recuerda? Que Juan quería ir a ministrar a la iglesia, pero dice que había un hombre llamado Diótrefes, ¿se recuerda? ¿Y qué hacía Diótrefes, hermano? Diótrefes dice, le prohibía a los hermanos que dejaran ingresar a Juan y a los otros predicadores itinerantes. Este era de aquellos también que le gustaba tener la preeminencia, que le gustaba tener los primeros lugares. Era un hombre, hermano, que contradecía, contrariaba las palabras de la verdad.
Y por eso no quería que el apóstol y otros predicadores vinieran a ver lo que él hacía parloteando. Porque era lo que hacía, parlotear. Bernabé no es ese tipo de hombre. Bernabé, hermano, tiene esa cualidad especial. Y creo yo que esto es muy importante. Reconocer nuestras limitancias, hermano. Bernabé bien pudo haberse quedado allí y decir, bueno, aquí la iglesia está creciendo, aquí todo está bien, creo que los hermanos les caigo bien, me aman, está bonito el ambiente, quedémonos aquí tranquilos. Pero no, hermano, qué preciosa actitud la de este hombre, de Dios, que debemos practicar nosotros. Reconocer sí las capacidades que Dios ha dado a cada uno, hermano, no dudo que a cada uno de ustedes Dios los ha dotado con buenas cualidades, con buenas capacidades, las cuales deben explotar para la bendición de la iglesia, para la gloria de Dios, nunca para su propia jactancia, nunca para su propia vanagloria. Si Dios le ha dotado de algún talento, tiene que estar al servicio de esa iglesia que Dios está edificando. Bernabé reconoce que aquel trabajo es un gran trabajo y él no lo va a realizar solo. Entonces, ¿qué dice aquí el texto, hermano? Bernabé fue a Tarso. Algunos comentaristas que estaba revisando por ahí dicen que Bernabé tenía dos vías. Una por las montañas, por unos caminos escabrosos, y otro por la ruta marítima. Hermano, cualquier ruta que haya usado Bernabé nos habla de esa disposición de su corazón, de no estar trabajando solo, sino traer a alguien que él creía y sabía también tenía aptitudes, cualidades para venir a edificar a la iglesia en Antioquía. A veces creo que es fácil reconocer nuestras deficiencias. A veces creo que es fácil reconocer hasta dónde llegamos, cuáles son nuestros límites, pero es difícil a veces, hermano. Hay un refrán, no sé si aquí lo usan ustedes, cuesta ver ojos bonitos en cara ajena. Y a veces ese celo ministerial no nos permite reconocer, hermano, las virtudes que Dios le ha dado a otro hombre. Y debemos gozarnos cuando Dios ha capacitado a otro más que a nosotros, hermano. Juan el Bautista, si bien es cierto, lo está diciendo de Jesús y qué decir, ¿verdad? Pero Juan el Bautista supo decir esto: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermano, creo que esa es la actitud de Bernabé. Aquel hombre que sabe lo que Dios le ha dado, no tiene temor, no anda escondiendo nada, hermano. A veces, hermano, uno se encuentra en el ministerio de ministros que no permiten que uno ande ahí cerca porque dicen, si le abro la puerta a en mi iglesia, me va a desbancar, me va a quitar el negocio, me va a quitar el trabajo. Aquel que sabe lo que Dios le ha dado, ese no tiene temor, hermano. Aunque sepa que aquel tiene 10, 20 virtudes más, gloria a Dios. Bernabé tuvo que hacer un viaje largo, difícil, tortuoso. Pero hermano, ahí nos está demostrando lo apto, lo calificado que él estaba de parte de Dios para hacer de edificación a la iglesia. No escatima esfuerzos. Eso es lo que está demostrando aquí Bernabé. No escatima esfuerzos. Es un hombre que Dios ha llamado, que Dios ha habilitado, que Dios ha capacitado. ¿Y a qué fue a Tarso? Aquí lo dice Lucas, para buscar a Saulo. Cuando nosotros revisamos ahí esa palabra, ese verbo buscar, hermano, tiene un énfasis en el original. No era un simple buscar, quiero ver si está por aquí. No está bueno, me regreso. No. Cuando vamos a Lucas capítulo 2, versículo 42, por allá, hermano, solo le hago mención, solo le hago referencia, después usted puede chequearlo. El mismo verbo que aquí Lucas está usando para hablar de esa actividad que Bernabé está haciendo, de buscar a Saulo, es la misma palabra que usa cuando José y María andaban buscando a Jesús. Y lo que quiere decir, hermano, es que lo buscaron insistentemente, diligentemente, con el propósito de encontrarlo. ¿Por qué Bernabé hizo eso? Sí, habla de su actitud, pero también habla, hermano, que él sabía qué tipo de hombre era Saulo. ¿Se recuerda? Allá habíamos dicho en el libro de los Hechos, hermano, cuando Saulo se convierte en el capítulo 9, Lucas nos narra, la iglesia se resistía a recibir a Saulo. ¿Y quién lo introduce? Este mismo Bernabé.
Bernabé conocía, reconocía también, identificaba que el hombre ideal, llamémoslo así, el hombre que calzaba bien en ese oficio en Antioquía era Saulo, y él no tenía ir a traerlo. Entonces, hermanos, Dios edifica. Ya veremos más adelante con qué propósito es que Bernabé lo va a traer. Pero ¿qué usa Dios? Usa esos hombres que Él ha dotado, que Él ha calificado, ha capacitado. Y dice aquí que fue a buscar a Saulo y hallándole, o sea, tuvo un resultado, hallándole, le trajo a Antioquía. Le trajo a Antioquía, a esa ciudad que era altamente pagana, ya lo mencioné brevemente, hermano. Hay un refrán que dice así, que usaban ellos: el Orontes, un río que estaba en Antioquía, el Orontes contamina al Tíberes. ¿Y sabe qué quería decir eso? Que Antioquía, con su paganismo, contaminaba a Roma. En esa ciudad Dios está edificando su iglesia en este pasaje. En esa ciudad altamente pagana, altamente hostil al Evangelio por sus prácticas pecaminosas. Pero a través de estos hombres calificados, Dios va a edificar su iglesia. Dios la va a hacer crecer espiritualmente, y veremos que numéricamente también. Hermanos, ¿en qué ciudad está usted ministrando la palabra? Desconozco. Pero sí sabemos que es un mundo hostil al Evangelio. Pero no temamos. Dios nos ha dotado para la gloria de su nombre. Dios nos ha capacitado. Y lo va a seguir haciendo, hermano. ¿Para qué? Para hacernos nombre, ya lo dijimos que no. Y estamos claros en eso. Para hacer de edificación a su iglesia. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Qué hermoso pensar en eso, hermano. A usted, a mí. Dios nos está dando talento, capacidades para hacer de provecho, de edificación a su cuerpo, con el propósito de llevar el Evangelio. Qué linda tarea. Dice el versículo número 26, hermanos, y aquí vamos a ver el segundo elemento que Dios utiliza para edificar a su iglesia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Vamos a ver en el libro de los Hechos, hermanos, cuando lo leemos siempre, que hay esta combinación: congregación, y después viene el otro elemento, se lo anticipo ya, y enseñanza. Comunión y enseñanza. Unanimidad y enseñanza. Esos dos elementos Dios usa. El segundo elemento que Dios usa para edificar a su iglesia, ¿cuál es? La comunión de los santos. La comunión. Hermano, desde el Antiguo Testamento, el Salmo dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Dice más adelante: porque allí el Señor envía salvación y vida eterna. Bueno, qué precioso es que la iglesia del Señor viva eso. Quiero referirme a pasajes como en el Evangelio de Juan, el Señor orando en esa llamada oración sacerdotal. ¿Qué le dice el Señor al Padre? Hablando de Jesús, ¿qué le dice Jesús al Padre? Padre, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Pero más adelante el Señor Jesús le dice al Padre: que estos que me has dado sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Hermano, la comunión de los santos va a traer edificación, va a traer crecimiento. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios reprende a los corintios. ¿Por qué? Porque cuando ellos venían supuestamente a congregarse, a estar en comunión, él dice: eso no es estar en la cena del Señor, eso no es la comunión del Señor, porque aquel se emborracha, aquel se harta. Eso no es, hermano, para edificación. Y los reprende. Debemos cuidar, hermano, que en nuestras relaciones, en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones hayan elementos que interfieran en la comunión de los santos. Cuidemos de eso, limpiemos eso. Y un elemento que va a favorecer, hermano, a la comunión entre los santos, creo yo, es el ejemplo del liderazgo. Esta relación, este binomio, esta parejita que se junta aquí, ¿verdad? Parejita, aquí sí, hermano. Fueron un ejemplo, hermano. La gente veía a Saulo y Bernabé y no veía discordia.
y no veía confrontamientos. Veía una pareja decidida a trabajar por un bien común, y era la edificación de la iglesia. ¿Qué ven nuestras congregaciones en los liderazgos, hermano? A veces ven discordia, a veces ven pleito, que líder de música, que líder de jóvenes, que líder de no sé quién, que no se habla con esto y fracciona la comunión. El Señor Jesús fue claro y dijo: un reino dividido contra sí no permanece. El Señor dice en su palabra: podrán caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo, no progresarán, no avanzarán aquello. Bernabé tuvo esa cualidad. Y la iglesia ahora se está congregando, se están reuniendo. La palabra que se usa aquí, hermanos, habla de juntar. Juntar, aquí en positivo, se juntaban, se reunían. Era una congregación allá en Mateo, capítulo 24, si no me equivoco, hermano. Dice que los ancianos se reunieron, pero en contra de Jesús. Pero se reunieron. Pero como estaban en común acuerdo, su plan tuvo resultado. Cuán importante la comunión. Y Dios va a usar la comunión. Hermanos, vivimos en un tiempo de individualismo, aún en el seno de la iglesia. Separatismo. Hermano, usted se recuerda antes las familias, cómo estaban las familias. Hay muchas imágenes allí en internet, usted las puede ver, hermano, cómo era la familia antes y cómo es la familia hoy. Antes toda la familia en el sofá, en la sala, platicando, aunque tal vez comiendo humildemente ahí, pero todos habían unidad. Ahora, hermano, usted ve una foto de una familia, el hijo con el iPad, el papá con la computadora, la mamá con un celular. ¿Y qué digo? Pueden estar juntos, pero no en comunión. Y así debe ser la iglesia. Cuidemos que en nuestras congregaciones fomentemos que verdaderamente haya comunión. Eso lo vemos, hermano, en el libro de Hechos, reiteradas veces vemos, como le digo, esa perfecta combinación. En el capítulo número 2, dice el versículo 1, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes. No solo estaban juntos físicamente, estaban en comunión cuando vino el Espíritu Santo. Y así sucesivamente, hermano, en el capítulo 2, dice el versículo 42, estaban en la comunión los unos con los otros. Dice el capítulo número 2, verso 44, dice: y tenían en común todas las cosas. El capítulo 2, versículo 46 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas. Y así, hermanos, sucesivamente podemos ir viendo. En el capítulo número 4, versículo 31 dice: estaban congregados. Pero hay ese sentir, hay esa pertenencia, esa propiedad de unos para con otros. Cuán importante es la comunión. Hay comunión, hermanos. Hay comunión en nuestras congregaciones. Fomentamos la comunión. El segundo elemento en este texto que Dios nos enseña para la edificación de su iglesia: se congregaron, estaban en comunión todo un año. ¿Podrá haber un cristiano, hermano, que no se congregue? Es como decir un estudiante que no va a clases. ¿Será eso un estudiante que no va a clases? Es muy importante, hermano. Hay gente que dice: no, yo no necesito ir, yo aquí hago mi culto personal. Qué alejado de la realidad, hermano. Es cierto, tenemos nuestra vida devocional privada, pero también nuestra vida pública, en donde nos relacionamos con aquellos que creen igual que nosotros. Entonces, el primer punto que Dios usa, o el primer elemento, perdón, que Dios usa para la edificación de su iglesia es esos hombres que Él ha dotado y que seguirá dotando. En segundo lugar, la comunión de esa congregación, de esa iglesia, que es su cuerpo, que son diferentes miembros. Pablo lo va a ahondar en su carta, pero son uno solo, hermano. Y en tercer lugar, hermano, el tercer elemento que el Señor usa para edificar a su iglesia, dice aquí el versículo 26 en la segunda parte: y enseñaron.
a mucha gente. Ese es otro elemento que vemos presente, hermano. No solo en el libro de los Hechos, lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Qué ordenó Dios a Moisés cuando dio la ley? Enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La enseñanza de la palabra de Dios nos preserva de la herejía, del pecado. Nos santifica, nos edifica, nos hará crecer. Una de las definiciones que se nos dio, hermano, se recuerdan en predicaciones positivas, ¿qué es proclamar a Cristo? ¿O qué es predicar a Cristo? ¿Qué es predicar el Evangelio? Proclamar una de las facetas de la persona, la obra y la enseñanza de Cristo, a fin de que las personas le conozcan a Él, le obedezcan a Él, le crean a Él, le amen a Él. Pero es la enseñanza de la palabra lo que va a asegurar eso, hermano. Quiero decir esto, hermano. Hace 2 años aquí escuché a uno de nuestros hermanos que ya se graduaron, muy querido, hablando con una hermana que entonces era secretaria, dijo: gloria a Dios por este ministerio, de aquí van a salir los hombres de Dios. Pero dijo él esta frase, hermano: pero de aquí también van a salir los herejes. Yo disiento eso. Y cuidemos, hermano, que eso no sea una realidad. Es cierto, existe el riesgo, pero ¿cuál es la prevención? ¿Cuál es el elemento que nos va a evitar caer en la herejía, en la falsedad? Mantengamos en enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron por qué Bernabé fue hasta Tarso por ese hombre llamado Saulo? Para que le ayudara a enseñar. ¿Por qué la congregación se está, valga la redundancia, congregando? ¿Por qué están en esa comunión, reuniéndose cotidianamente? Porque se les está enseñando. El tercer elemento que Dios usa para edificar a su iglesia es la enseñanza de su palabra. Marcos capítulo 6, verso 34 dice en la parte final, hermano: y les enseñaba Jesús muchas cosas. Les enseñaba. Y eso lo vemos, hermano. ¿Cuánto porcentaje del Evangelio de Mateo y Lucas está dedicado a las enseñanzas, parábolas, sermones, discursos que Jesús dio? La enseñanza de la palabra. Y entramos al libro de los Hechos y usted lo ve, hermano. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 6, conocido por todos ustedes el pasaje, hermano. Los apóstoles habían empezaban a descuidar la tarea más importante que le traería a la iglesia: edificación, servir la mesa. Y no es que aquello fuera pecado, pero ellos dicen, hermanos, ellos reaccionan como debemos reaccionar nosotros si hemos descuidado la tarea de la enseñanza de la palabra, hermano. Hemos descuidado el ministerio de la oración y la enseñanza. A eso nos vamos a dedicar. Eso es lo que va a traer, hermano, edificación a la iglesia. Queremos congregaciones firmes, sólidas, que defiendan el Evangelio, que presenten defensa de la fe. No tenemos otra herramienta: la enseñanza de la palabra. Por eso el apóstol dice: para mí no es una carga volver a enseñarles la misma cosa, y para ustedes es más seguro. Lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos tocado respecto al verbo de vida, eso les enseñamos. Pero oiga, hay un ministerio docente en la iglesia, tiene que estar, hermano, la docencia, la enseñanza. Y aquí esto es algo continuo, no es algo irregular, allá una enseñanza, otra por allá, suelta, no, una enseñanza sistemática. Saulo estaba capacitado por Dios, ¿para qué? Para enseñar cómo las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Cristo. Entonces, hermano, el tercer elemento que el Señor usa para edificar a su iglesia es la enseñanza. Enseñaron, ahí dicen, a mucha gente. No sé a cuánta gente usted está ministrando, pero no importa sean 5, 10, 20, 1000, 5000, hermano. Hagámoslo
con la misma pasión. Enseñemos. Enseñemos la palabra. A eso hemos sido llamados. Y dice aquí, como resultado de eso, hermano, que la gente se congregaba, es decir, esta gente, este pueblo de Dios, se congregaba y les enseñaban. Oye, sucedió algo aquí, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. Ese es un resultado. Varios comentaristas dicen que en este pasaje lo que está sucediendo es que la gente se está burlando de los hermanos. Porque probablemente no fue Saulo y Bernabé, tampoco fueron los mismos cristianos de Antioquía que se autodenominaron cristianos, sino que los de afuera, los del mundo. Hay un comentarista que leí por ahí, aunque no ahonda en eso, hermanos, pero él dice que en Antioquía había esa costumbre de apodar a la gente, ponerle apodos. Era una ciudad muy sarcástica, que se burlaba. Entonces probablemente a los hermanos, a los discípulos, a los del camino, a los nazarenos, como antes se le llamaba, los judíos nunca pudieron o quisieron llamar cristianos a esta nueva secta, como ellos le llamaban, porque para ellos era muy ofensivo llamar mesiánicos, llamar cristianos a esto, no. Entonces probablemente los impíos, los inconversos de Antioquía, en son de burla, le llamaron cristianos. Le llamaron cristianos. Pero ¿de dónde se derivó eso, no? De que ellos se congregaban, de que ellos eran enseñados, y probablemente aquí la enseñanza sí ya tenía que ver ya no solo con el título de Señor, sino con Cristo, y cómo en Cristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Pero es significativo eso, hermano. En el Nuevo Testamento, usted sabe, solo 2 veces más va a aparecer el título o este nombre cristianos. Allá en el libro de Hechos, capítulo 26, aquel rey le dice a Saulo, ¿verdad? Reina Valera traduce, por poco y me persuade, cuando probablemente lo que le dijo es, con poco quieres persuadirme para que me haga cristiano, con tan poco. A él le parecía poca la predicación del Evangelio. Y Pedro dice en su carta, ¿verdad? Nadie padezca como malhechor por fechorías. Siéntase dichoso cuando sufra por ser cristiano. Entonces, hermano, la gente vio algo diferente. Y aunque ellos quizás en son de burla le llamaron cristianos, qué honra la que le dieron a estos hermanos. Y así debemos sentirnos nosotros. Qué honra que la gente pueda llamarnos cristianos, pero no como veíamos hace unas horas, hermano, en una prédica, un diálogo que hubo acá, creo, que hoy cualquiera se llama cristiano. Hoy cualquiera. Allá, ser cristiano era pagar el precio con la vida. Hoy es como una moda, como una costumbre, como un título cualquiera. Aquí la gente vio que había algo diferente y le llamaron el partido de Cristo, con esa connotación, así como habían los herodianos, los caesarianos, los nestorianos. Entonces los cristianos, ¿pero por qué? Porque eran el partido seguidor de Cristo. Entonces, terminemos, hermanos, en este pasaje. Dios nos enseña 3 maneras, desde el 19 hasta el 26, cómo Él, hermano, provoca la expansión del Evangelio, cómo Él garantiza que su Evangelio sea expandido. Vimos en la primera división que el Señor hace que nazcan nuevas congregaciones. En segundo lugar, vimos que el Señor edifica, o más bien fundamenta a su iglesia. Y ahora hemos visto, hermano, cómo el Señor edifica a su iglesia. ¿Cómo edifica el Señor a su iglesia? Con hombres como usted, que lo está capacitando y lo seguirá capacitando, con la comunión de los santos y por la enseñanza de su palabra. Hermanos, continuemos en la tarea. Aquel que empezó la buena obra en nosotros, la otra persona. El que dijo edificaré mi iglesia, la continúa edificando. Y como Pablo podemos decir, hermanos, somos colaboradores de Dios.
Increíble. Increíble para la mente humana. Somos colaboradores de Dios, como si Dios gritara por medio de nosotros: arrepiéntanse, reconcíliense. Ese es el mensaje que tenemos, hermano. Sigamos adelante. Oremos al Señor. Señor, gracias, porque tú no tienes un plan B, un plan C, hay un plan único desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan tú tenías ya valorado levantar algo vivo que se llama la iglesia, que vive porque tú vives, que camina porque tú la haces caminar, la sostiene. Y en esa iglesia tú nos has llamado a ser parte de ella, pero también nos das el digno y precioso honor, inmerecido de nosotros, pero tiene hasta dignidad de ser tus siervos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poner esos talentos al servicio tuyo y de tu iglesia y de los que han de creer. Ayúdanos, Señor, a promover la comunión, no solo de nuestra iglesia local, sino en todo tu cuerpo. Y, Señor, que no descuidemos la enseñanza de tu palabra, sino que primeramente vengamos a ser enseñados por ella para luego poder ir y decirle a tu pueblo: así dice el Señor. Gracias, Señor, a ti sea la gloria. A mis hermanos, ayúdales también, Señor, ayúdame a mí, ayúdanos a todos a ser de edificación, que ninguna palabra que no edifique salga de nuestra boca, sino solo la palabra que va a edificar para la gloria de Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Gracias, Señor. Amén.